Capítulo 10. Honestidad, amistad y confianza. Estamos ahora en Usk, donde el panorama indicaba que acababa de suceder una guerra o alguna catástrofe, dado que había un gran número de cráteres en la instalación, edificios derrumbados y varios villanos tirados en el suelo, mientras que algunos héroes los arrestaban y otros se encargaban de cuidar de los alumnos de la clase 1A. La tormenta acababa de pasar y en el medio de la gran instalación estaba nuestro peliverde trajeado con una mirada calmada, viendo a su alrededor para después elevar su vista hacia el techo, observando el gran hoyo que causó al haber mandado a Nomu por los cielos. Ya todo acabó, espero que todos se encuentren bien, se decía Izuku a sí mismo con una mirada preocupada, mientras que apretaba los puños pensando en el posible estado de sus otros compañeros ante el ataque de la Liga de Villanos. Ahora Shigaraki Tomura era objetivo de su furia, pues se atrevió a amenazar la vida de su mentor y les hizo daño a sus profesores y a sus amigos. El solo recordar el estado de Momo hizo que el peliverde apretara los puños con frustración y frunciera el ceño ante la culpa de haber dejado que ella fuera lastimada. Luego una mano se posa en su hombro llamando su atención y causando que se voltee con calma para ver a Olmig, su maestro. Seguramente lo es tan joven Midoriya, dijo Olmig con una sonrisa amable y alegre viendo a su alumno y sucesor que había hecho un trabajo increíble para afrontar y vencer a Nomu. El peliverde por su parte al ver a su maestro se alivió de que estuviera bien y se acordó de que debía contarle sobre los usuarios de One for All que vio. No debe saber de All for One, eso lo preocuparía, pero, pensaba Izuku con cierta duda mientras se debatía en si contarle todo lo que ocultaba a Olmig. Sobre qué entró dentro de él cuando lo mató, sus pesadillas y recuerdos obtenidos y sobre su constante cambio asemejándose a él sumándole el conflicto psicológico. Si le contaba todo eso podría causar que su maestro le temiera o no confiara más en él por miedo a que se convertiría en el siguiente All for One. Hiciste un gran trabajo, nos defendiste a todos y evitaste que se redujera más mi tiempo, habría podido morir en el peor caso, me has salvado de nuevo, decía Olmig con un tono gentil y amable mientras observaba fijamente a su alumno con sinceridad en sus palabras, que le llegaron al corazón al peliverde que no pudo evitar sonreír de felicidad. Él debe saberlo, no puedo ocultarle esto a mi maestro, confío en él, pensaba el peliverde con decisión a decirle todo a su mentor, después de todo era como el padre que nunca pudo conocer y era la persona en la que más confianza tenía desde que su madre murió, ese hombre era su ejemplo a seguir y sabía que podía contar con él. Sensei, me alegro de que te encuentres bien, tengo mucho que decirte, dijo Izuku con una renovada sonrisa feliz mientras miraba con seguridad a su maestro que le asintió con una gran sonrisa. Hoy Midoriya ya, exclamó Kirishima con una sonrisa alegre y una mano en alto mientras que se acercaba con Toga a su lado para ver a su compañero peliverde. ¿Te encuentras bien Izuku-kun? Preguntó Toga con cierta preocupación en su cara al momento de llegar frente a Izuku que les miró con una expresión calmada asintiéndoles. Admiro la preocupación de ustedes por su compañero, pero creo que él está más que bien, pensaba Olmig con una sonrisa un poco divertida ante la innecesaria preocupación de los dos jóvenes por su alumno, después de todo parecía estar mejor que de costumbre. Kirishima-kun, Toga, me alegro que se encuentren bien, dijo Izuku con una leve sonrisa, viendo primero al pelirrojo para después quedarse viendo con más gentileza a la rubia, que era muy especial para él y no parecía estar herida o algo por el estilo, era un alivio para el peliverde. Nosotros deberíamos decirte eso, me preocupaste mucho en esa pelea, decía Toga con el ceño fruncido buscando reprender a su mejor amigo que le preocupó mucho al momento en que terminó todo herido después de estrellarse contra las escaleras por culpa de ese monstruo negro. Izuku al escuchar la preocupación de su amiga solo pudo rascarse la cabeza con una leve sonrisa algo apenada por haberla preocupado, después de todo hasta él reconocía que estaba en un estado deplorable en ese momento de vulnerabilidad. Será mejor que se vayan rápido, se me acaba el tiempo. Pensaba el profesional rubio con ciertos nervios, mientras que sentía que no debía de forzar más su forma súper. El joven Midoriya está bien. Ahora sea mejor que se reúnan con los profesores, exclamaba Olmig con su gran sonrisa reluciente mientras que observaba específicamente a Kirishima y a Toga mientras que Izuku comprendía que su maestro debía volver a su forma normal. Queremos asegurarnos de que todos los alumnos se encuentren a salvo, por lo que diríjanse a la salida y nosotros atenderemos a los heridos aquí, decía el héroe profesional Cementos llamando la atención de los presentes que le voltearon a ver.
Su apariencia es la de un bloque de cemento humanoide con los ojos cerrados y la boca estirada hacia arriba mientras vestía una camisa negra sin mangas con bordes dorados y un pantalón corto junto con un cinturón. Entendido, vámonos chicos, respondió Kirishima con una sonrisa mientras que Toga asentía para ambos comenzar a caminar, pero luego se voltearon al ver que Izuku no les estaba siguiendo. Adelántense ustedes, yo tengo que llevar a All Might a la enfermería, no creo que haya alguien más que pueda cargarlo, decía Izuku con una amable y tranquila sonrisa mientras que señalaba a All Might con un pulgar. Quería hablar con su maestro lo más pronto posible y podría hacerlo tranquilamente en la enfermería donde había más privacidad. Puede que sea cierto, pero ese comentario era innecesario, joven Midoriya, pensaba All Might con una sonrisa tensa mientras que observaba a su alumno peliverde causando que Cementos dejara escapar una pequeña risa. Ok, nos adelantaremos Izuku-kun, dijo Toga con una feliz sonrisa sin darle mucha importancia, pues era de esperar que el peliverde por su gran fuerza física fuera necesario para trasladar al musculado y pesado símbolo de la paz. Nos vemos después Midoriya. Se despidió Kirishima con entusiasmo al momento de irse corriendo con Toga con una mano en alto, despidiéndose del peliverde que solo les regaló un asentimiento sereno. Gracias Cementos, me has salvado el pellejo, agradecía All Might con una sonrisa a su compañero en lo que volvía a su forma normal mientras Cementos le volteó a ver una vez que los estudiantes se alejaron lo suficiente para alcanzar a Todoroki y Bakugou que estaba subiendo las escaleras escoltados por clones de Ectoplasm. Soy un fan tuyo también, respondió Cementos con una sonrisa viendo al símbolo de la paz para luego bajar su vista hacia la camisa del héroe que tenía una mancha de sangre. Iremos a la enfermería en silencio, pero en serio hombre, siempre te estás sobreexigiendo demasiado, ¿eh? Comentaba Cementos mientras observaba el estado de All Might, que no parecía estar muy bien después del ataque de esos villanos. Tengo que decir que el joven Midoriya fue quien se sobreexigió para salvarnos, dijo All Might con algo de culpa y frustración al haber dependido de su alumno peliverde y el resto que tuvieron que pasar por mucho. Luego se giró a ver al peliverde que estaba a su lado. Pero lo que más me intriga es cómo fue que obtuviste esa cantidad de poder. Preguntó el símbolo de la paz con cierta intriga y curiosidad viendo a su alumno. Seguía sin entender cómo fue que del grave estado en el que se encontraba, haya liberado un pilar de energía para después volver al combate con más fuerza. Se lo contaré después en la enfermería, tengo mucho que explicarle, respondió Izuku con una tranquila sonrisa viendo a su maestro en lo que comenzaban a caminar hacia la enfermería. Luego Izuku mostró una mirada más seria que llamó la atención del rubio. Sobre All for One y One for All Enemy, agregó el peliverde con un tono más serio causando que All Might con la misma seriedad le asintiera, dado que parecía ser de suma importancia lo que Izuku tenía que decirle. En la guarida de la Liga de Villanos, nuevamente en el bar tenuemente iluminado por unas pocas luces aparece un portal negro de Kurohiri dejando en el suelo a Shigaraki que estaba encogido de dolor ante sus múltiples heridas manchando el suelo de sangre. Mierda. Se quejó Shigaraki con dolor al momento de sentir una punzada de dolor en su brazo roto mientras continuaba sangrando. Mientras tanto Kurohiri se encogía en su vórtice para regresar a su cuerpo que estaba vestido de bartender con unas placas de metal en su cuello mientras que la neblina y sus ojos amarillos salían de estas placas. Me dispararon en ambas piernas, en mi brazo izquierdo, mi mano derecha, ese maldito mocoso me rompió mi brazo derecho y me dio una paliza, decía Shigaraki con un tono molesto mientras apretaba los dientes contando los daños que había sufrido Usg. Esto no tenía que resultar así. Hasta Nomu fue vencido y todos los subordinados fueron derrotados. Exclamó el peliceleste con rabia y frustración mientras apretaba los puños y le hervía la sangre al recordar la cara de ese chico peliverde que arruinó sus planes. All Might está saludable, no es como lo había dicho Sensei. Gritó Shigaraki con una mirada desquiciada llena de rabia e impotencia golpeando su frente contra el suelo en lo que Kurohiri se acercaba caminando hacia él. Tienes que tranquilizarte Shigaraki Tomura, solo fue una derrota pero aún así logramos salir de allí, decía Kurohiri con calma buscando tranquilizar al peliceleste que debía ser tratado por sus heridas. Además no es el único Nomu que tenemos, agregó el espectro recordando las varias instalaciones que tenían donde se estaban desarrollando varios Nomus gracias a los preparativos hechos por All for One antes de irse.
Eso es correcto Kurohiri, dijo una voz proveniente de una pantalla en la pared del bar Q. Causó que Shigaraki y Kurohiri se tensaran y sorprendieran ante la familiaridad de esa voz, una voz que no habían oído en mucho tiempo. ¿Ese sensei eres tú?, preguntaba Shigaraki con voz temblorosa y dudosa mientras se acercaba incrédulo a pesar de sus heridas a la pantalla que estaba en negro pero reproducía audio. Correcto Tomura-kun, por distintas razones no te puedo contar dónde he estado, pero ahora he vuelto para apoyarte, respondió la voz de la pantalla, dándole a entender al peliceleste que era él, All for One, su maestro había regresado a su lado y esto causó que el peliceleste agachara la mirada con alivio. Sensei, de verdad que le extrañe, estuve confuso durante mucho tiempo viendo sus grabaciones, decía Shigaraki con algunas lágrimas traicioneras saliendo de sus ojos mientras que tenía sus manos manchadas de sangre tocando la pantalla con sumo cuidado de no utilizar su Kirk para destruirla. Ahora estoy a tu lado Tomura-kun, no hay de qué preocuparse, decía la voz de la pantalla con una calma y un tono tan característico de All for One, buscando reconfortar a Shigaraki que seguía mirando al suelo. Pero All Might sigue bien y un maldito mocoso mandó a volar a Nomu, exclamó Shigaraki con furia recordando nuevamente que su misión de matar a All Might fracasó y por consiguiente le falló a su maestro que le había apoyado dejándole los preparativos hechos antes de irse. Ciertamente subestimamos sus cartas, ¿se puede recuperar a Nomu, Kurohiri?, preguntó la voz proveniente de la pantalla a Kurohiri que al percatarse de que la pregunta estaba dirigida a él, se tensó un poco dado a que era desconcertante escuchar a su jefe después de tanto tiempo. Me temo que sin saber su ubicación exacta no puedo encontrarlo aún con mi portal, respondió Kurohiri con algo de nervios en lo que inclinaba un poco su cabeza en señal de respeto y subordinación. Ese Nomu fue derrotado por ese mocoso, si no hubiera intervenido entonces All Might estaría muerto. Ese maldito entity, exclamó Shigaraki con rabia y odio hacia el peliverde que tenía el descaro de arruinar su plan y decir esas palabras que se supone le dirigía a su maestro. Me dijo que te dijera que se fue a un lugar muy lejano y que no volverá, recordar esas palabras solo lo hacían arder en furia. Está bien que tengas arrepentimientos Tomura-kun, pero necesitamos un símbolo como tú que nos guíe, reúne a la élite y prepárate para la siguiente vez mostrar que debes ser temido por el mundo, decía la voz de la pantalla con suma tranquilidad y autoridad que sirvió para apaciguar la ira del peliceleste que se estaba calmando al escuchar a ese hombre que consideraba un padre. Está bien Sensei, All Might y ese entity lo pagarán, contestó Shigaraki con una sonrisa desquiciada mirando al suelo con ánimos renovados. Su sensei había vuelto y ahora su ira aplacaría a esos odiosos héroes que se interponían en su camino, sobre todo ese peliverde llamado Izuku Midoriya. En otro lado, en otro lugar menos iluminado se encontraba el sujeto de cabellos grisáceos que estuvo en las instalaciones rusas. Este en cuestión acababa de apagar un monitor enfrente de él para después girarse en su silla con un aura maníaco y demencial. Al final no fue una pérdida venir para acá aparentando ser ese malnacido, se decía él a sí mismo con una sonrisa llena de locura al haber logrado engañar exitosamente a esa liga de villanos. Te dije que solo hiciéramos lo de siempre y destruyéramos todo, dijo la chica de largo cabello naranja oscuro que estaba amarrado por dos colas a los laterales que iban en espirales hasta sus hombros y su flequillo tenía algunos mechones alborotados. Ella tiene unos ojos blancos con unas pupilas en forma de X, abarcando sus iris y lleva puesto una túnica que ocultaba su ropa, pero sí era observable que tenía unos lentes de trabajo con una correa de cuero en su cuello. Ya quisiera, pero debo esperar el momento justo para aparecer, esto es como un show esperando mi aparición, contestó el sujeto misterioso con cierta calma en lo que se recostaba en la elegante silla y observaba el estado de la habitación en la que estaban, o mejor dicho el estado en que la dejaron. Había varias máquinas de propósitos médicos destruidas, las paredes tenían cráteres, había manchas de sangre en el suelo y la chica pelinaranja estaba sentada en otra silla no muy lejos mientras que a sus pies estaba el cadáver de un viejo con apariencia de doctor. Como quieras, con tal que pueda matar a alguien está bien, dijo chica con una sonrisa inocente y algo perturbadora mientras miraba el cadáver del doctor a sus pies para darle un ligero pisotón en una mano, aplastándosela de manera brutal causando que los huesos suenen al romperse. Ya lo harás, ese Shigaraki Tomura servirá para eso, decía el hombre con una sonrisa pretenciosa y algo divertida mientras señalaba con su pulgar la pantalla detrás de él con la que se acababa de comunicar con la Liga de Villanos.
Repíteme el plan, pedía la chica con una linda y en serio perturbadora sonrisa viendo al sujeto que solo asintió con calma. Sigo utilizando mi psicometría en esta sucia guarida de ese bastardo para hacerme pasar por él y utilizar a la liga de villanos como cebo para atraerlo, comenzó a explicar el sujeto de cabello grisáceo con una sonrisa orgullosa en lo que observaba una mesa cerca de él donde habían varios documentos del proyecto NOMU y las distintas localizaciones donde se llevaba a cabo la producción de varios de esos monstruos. Los usaré para atacar Yue y en algún momento ese malnacido aparecerá para ayudar a su protegido y yo acabaré con él, sencillo ¿cierto? Concluyó el hombre con las manos alzadas en el aire con cierto aura lleno de locura e inestabilidad mental pensando en que el malnacido de All for One aparecería en algún momento para ayudar a su discípulo, ya sea ese Shigaraki Tomura o ese Izuku Midoriya, del que había oído rumores que poseía varios quirks. Ok, solo espero poder matar a alguien guapo, este viejo no tenía ningún atractivo aparte de sus gritos, contestaba la pelinaranja con cierto tono ilusionado mientras que recogía sus puños a su pecho esperando poder conocer a alguien que logre hacer que su corazón palpite rápidamente deseando su muerte. Se supone que esta era la guarida de él donde se ocultaba de mí, ese debe ser su doctor, comentaba el sujeto con una sonrisa de lado en lo que se acomodaba en su asiento observando el cadáver del doctor a los pies de la pelinaranja. Internamente le resultaba gracioso que All for One luego de todo lo que hizo se viera reducido a un hombre patético que dependía de unos aparatos para sobrevivir. ¿Y qué haremos con ese All Mig? ¿Puede ser un problema tratar con el símbolo de la paz? Preguntaba la chica con cierta intriga en su inocente cara mientras ladeaba la cabeza a un lado mirando al sujeto que al oír la pregunta ensanchó su sonrisa. Matarlo serviría para hacer salir a ese desgraciado, tengo muchas ideas divertidas en mente, respondió el pelinegro con una mirada llena de malicia y sed de caos mientras entrelazaba sus dedos, planeando varios acontecimientos que serían muy interesantes de ver. Ahora que lo piensa sería muy entretenido eso de pasarse por uno de esos recintos de producción de Nomus, específicamente aquellos donde se están desarrollando esos Nomus mejorados, a lo mejor podría acelerar un poco la finalización de alguno para ponerlo a prueba. Afuera de Usk. Una vez pasó el tiempo las cosas volvieron a la normalidad a las afueras del lugar. Un gran número de policías entraban y salían escoltando a todos los villanos derrotados a la prisión, mientras que los heridos como Aizawa y 13 fueron rápidamente llevados a un hospital. Mirio, Tamaki y Nejire se encontraban hablando con el director Nezu, Sniper y Midnight sobre lo sucedido y la razón del por qué vinieron a ayudar. Mientras tanto un detective alto de cabello corto oscuro al igual que sus ojos que vestía una gabardina color crema al igual que su sombrero estaba contando a los alumnos de la clase 1A en una lista que estaban reunidos hablando de sus vivencias en el recinto durante el caos. Menos 18, 19 y 20, están casi todos y parecen estar bien, decía el policía con calma a algunos colegas notificando el estado de los jóvenes, al parecer los únicos que habrían sufrido algo de daño eran Kaminari y Kyouka que habían sufrido algunas contusiones no muy graves, Yao Yorozu por su parte estaba en mejor condiciones que ellos dos y los tres alumnos ya se encontraban bien. Ojiro-kun, por lo que escuché lo hiciste genial por ti solo, comentó Toru con un tono alegre en lo que se acercaba al rubio que le volteó a ver, o por lo menos sus guantes suspendidos en el aire. Pensé que todos estábamos solos, ¿y dónde estuviste tú, Agakure-san? Preguntó Ojiro con una leve sonrisa e intrigado ante el paradero de su compañera en todo el caos. En la zona de desplazamiento con Todoroki-kun, él es increíblemente fuerte. Exclamó Toru con los brazos extendidos al aire llena de emoción dado que el chico de cabello bicolor había derrotado a un gran número de villanos con su hielo. Me alegro de que te encuentres bien, dijo Mina con una sonrisa alegre a su amiga invisible mientras que el chico mitad escuchaba la conversación con una gota bajando de su nuca. Pude haberla congelado, eso estuvo demasiado cerca, pensaba Todoroki con cierto alivio pensando en que pudo haber congelado a su compañera sin haberse dado cuenta, la invisibilidad podía ser peligrosa para ella en alguna batalla en equipo. ¿Preguntaste dónde estuve? Adivínalo. Decía Oyama con su rostro de brillitos a alguno de sus compañeros mientras le apuntaba con cierto aire excéntrico pero fue ignorado. ¿Con qué fue así? ¿Ustedes lucharon contra unos delincuentes? Comentaba Tokoyami con serenidad mientras hablaba con Kirishima y Toga que le habían contado sobre los villanos en la zona de derrumbes. ¿Sí?
Esos tontos nos subestimaron por ser menores, decía Toga con una alegre e inocente sonrisa mientras inclinaba su cabeza a un lado con las manos detrás de su espalda. Esos villanos resultaron ser unos debiluchos y al estar en espacios cerrados le hacía el trabajo mucho más sencillo a la rubia. Pero les dimos su buen merecido por haberse metido con nosotros, exclamó Kirishima con una sonrisa desafiante en lo que chocaba sus puños endurecidos ante la paliza que les dieron a esos villanos. ¿Dónde creen? Volvió a preguntar Aoyama sin perder sus brillitos, pero nuevamente fue ignorado olímpicamente por el resto de sus compañeros. Tsuyu por unos momentos le iba a preguntar, pero se decidió por no hacerlo, quién sabe qué clase de respuesta le daría el excéntrico rubio. ¿Entonces fue Midoriya quien causó ese pilar de luz y ese hoyo en el techo? Preguntó Zero con algo de asombro mientras que daba un paso hacia atrás dado que no esperaba que el presidente Peliverde haya hecho tal alboroto, no pudo ver la batalla contra Nomu más que nada por estar pendiente de 13. Sí, lo pude ver muy claramente desde la entrada, dijo Shouji con serenidad en un asentimiento al pelinegro. Él había sido uno de los que observaron el enfrentamiento claramente desde la cima de las escaleras, y claro que con su Kirk se hacía más fácil. Eso fue muy intenso, sabía que Midoriya era poderoso pero no así, comentaba Satou con una sonrisa calmada en lo que pensaba en el gran poder que ocultaba su presidente de la clase. Todos los estudiantes vuelvan a su salón ahora, les interrogaremos después, ordenó Policía con calma y con aire autoritario mientras señalaba al autobús que llevaría a la clase de vuelta a Yuei. Oiga detective, ¿cómo se encuentra Aizawa-sensei? ¿Está bien? Preguntó Tsuyu al policía con cierta preocupación por su maestro pelinegro que estaba seriamente herido por ese monstruo negro llamado Nomu. El policía pelinegro le dirigió la mirada a la chica rana y otros que estaban igual de interesados por la salud de su maestro, por lo que el hombre sacó de su bolsillo un teléfono para reproducir el audio que le mandó el doctor. Eraserhead tiene unas fracturas en ambos brazos y una fractura facial, afortunadamente no hay daño cerebral y gracias a la intervención justa sus órbitas no fueron destruidas del todo, sus ojos sufrirán algunos efectos pero se recuperará, explicaba el doctor a través del audio para que después el policía guardara su teléfono con calma. Eso dice el doctor, es una suerte que se haya intervenido a tiempo, comentó el policía con una leve sonrisa, viendo a los alumnos que parecían aliviados al escuchar que Aizawa se recuperaría de sus heridas. Es un alivio que Midoriya-kun estuviera allí, Jero, decía Tsuyu con una leve sonrisa agradeciendo la justa intervención del peliverde cuando Nomu estaba torturando a Aizawa, quién sabe el estado en que hubiera terminado su maestro sin la intervención de Izuku. ¿Y qué hay de 13? ¿Cómo está él? Preguntó Uraraka con intriga y preocupación por su maestro de traje espacial que estaba herido por su combate contra ese villano de los portales. Los daños que sufrió no son tan graves como los de Eraserhead, sus heridas en su espalda son malas pero ya lo están tratando, por lo que pueden estar tranquilos, respondió el policía con calma mirando a la castaña que pareció aliviarse por sus palabras, dado que fue gracias a 13 que Lida había podido escapar para pedir ayuda. ¿Y dónde está Izuku-kun? Preguntó Momo con curiosidad y porte tranquilo mirando al policía mientras que internamente estaba preocupada por el estado del peliverde. Sabía que había ganado la batalla pero por lo que sabía, las repercusiones que él sufre le pueden causarle mucho dolor una vez usa mucho sus quirks. ¿Es cierto? ¿Dónde está Midoriya? Preguntó Lida con seriedad y curiosidad al policía mientras se arreglaba los lentes intrigado ante el paradero de su amigo y compañero peliverde. Uraraka, Toga y algunos otros asintieron con la misma intriga por el paradero del presidente de la clase. Si se refieren al chico de traje, él se ofreció a llevar a All Might a la enfermería para QUR y que él trate su herida, ¿estará bien?, contestó el policía con calma mirando a los estudiantes mientras recordaba haber visto al peliverde llevando a All Might en su forma normal hacia la enfermería. Feu, ese tonto de verdad que me asustó por un momento, dijo Toga con mucho alivio luego de un suspiro dejando salir sus preocupaciones por el paradero de Izuku. Recordaba que él dijo que llevaría a All Might a la enfermería, peor aún así no podía confiar en que su mejor amigo se quedara quieto. ¿Él siempre se arriesga así?, preguntó Uraraka con una sonrisita alegre mientras miraba a la rubia que le volteó a ver asintiéndole. Sí, pero hoy fue la vez en la que más se exigió, respondió Toga con una pequeña sonrisa en su cara mientras recordaba con tristeza el momento en que vio al peliverde todo lastimado, algo que nunca había visto desde que lo conoció.
Uraraka y Momo parecieron leer la mente de Toga, pues también se mostraron afectadas al recordar el preocupante estado de Izuku durante su batalla. Ustedes tienen que saber todo lo que hizo Midoriya, parecía imparable. Exclamó Mineta con emoción atrayendo la atención de los demás. Opino igual, Midoriya parecía estar en un nivel muy diferente a los profesionales, comentó Todoroki con completa calma en su tono, causando que algunos se sorprendieran la inusual participación de Todoroki en la conversación. Oh tío, ¿de verdad que deben contármelo todo? Decía Kaminari con cierto entusiasmo y ansiedad porque le contaran todo lo que sucedió dado que parecía estar inconsciente en la mejor parte y estaba desorientado cuando apareció ese pilar de luz. Algo lejos del grupo estaba Katsuki cruzado de brazos con el ceño fruncido ante los continuos elogios de todos hacia su rival que ahora era el centro de atención. Estaba algo frustrado mientras repasaba la pelea de Deku contra Nomu donde hizo uso de todo su poder para derrotar a ese monstruo que en un principio le suponía un reto al mismo All Might. Daba igual cuánto lo piense, algo no cuadra. Va en el increíble poder de Izuku y en ese pilar de energía, algo estaba escondiendo su rival peliverde. «Hey Rubio Dinamita, ya nos vamos», exclamó Toga con una gran sonrisa y con una mano en alto llamando al Rubio Explosivo mientras que el resto de la clase estaba subiendo al autobús. «Cállate chica bollos, ya deja de llamarme así», replicó Bakugou con furia y una vena en su frente mientras se volteaba para comenzar a caminar hacia la rubia que soltó algunas risas para luego dar algunos saltitos hacia el vehículo. En la enfermería. Debido a cómo fue la situación, no puedo regañarte, decía Recovery Girl con cansancio en lo que observaba a All Might acostado en una de las camas de la enfermería con varias vendas en su cuerpo mientras que Izuku estaba parado frente al ventanal con la mirada serena puesta en el atardecer. Pude haber salido peor, mi tiempo de héroe solo se redujo un poco, decía All Might con calma mientras fijaba su mirada en su herida para luego sonreírle un poco a la heroína que solo suspiró agotada. Con permiso, dijo el policía que anteriormente estaba hablando con los alumnos de la clase 1, mientras abría la puerta de la enfermería y entraba. All Might, ha pasado un tiempo, ¿no?, decía el detective con una sonrisa viendo a All Might mientras le saluda con una mano para sorpresa de héroe mientras que Izuku le veía de reojo con serenidad. «Tsukauchi-kun, viniste también», exclamó All Might con una alegre sonrisa saludando al pelinegro ahora identificado como Tsukauchi. Izuku solo pudo teorizar que All Might tenía confianza y una amistad con ese policía, no era extraño considerar que este sabía de su secreto ya que le reconoció en su forma normal. ¿Es un conocido suyo, sensei?, preguntó Izuku con calma mirando a All Might, buscando confirmar su teoría mientras que el oficial se acercaba a la cama de su mentor. «Sí joven Midoriya, Naomasa Tsukauchi es mi mejor amigo en la fuerza», respondió All Might con una sonrisa mirando a su alumno para luego mirar al pelinegro que se ubicaba a su lado. «¿Qué clase de presentación es esa?», preguntó Tsukauchi algo divertido en lo que se sentaba en una silla al lado de la cama de All Might y sacaba una libreta de notas. «Perdón por entrar así cuando te estás recuperando, pero necesito que me des detalles de los Billy», decía Tsukauchi con calma mirando a All Might, mientras se preparaba para tomar nota, pero es interrumpido por el profesional rubio. «Espera, por favor Tsukauchi-kun. ¿Están bien los estudiantes? ¿Cómo están Trece y Aizawa-kun?», preguntaba All Might con mucha intriga y preocupación por sus colegas y estudiantes que lucharon en USG, claro que incluyendo a los tres grandes. Solo algunos estudiantes recibieron algún que otro rasguño, Trece y Aizawa ya están estables y siendo tratados, respondía Tsukauchi con una leve sonrisa viendo a su amigo pensando en que nunca cambiaba, dado que siempre se preocupaba por los demás cuando es él el lastimado. «Ya veo, es un alivio que no hayan más daño. Contestó All Might con alivio y alegría en su tono mientras que Izuku sonreía levemente agradeciendo que ninguno más de sus compañeros se encuentre seriamente heridos. «Es gracias a ustedes, si no hubieran arriesgado sus vidas entonces los alumnos hubieran sido asesinados por la Liga de Villanos», decía Tsukauchi con una alegre sonrisa viendo a All Might pensando en que fue gracias a la intervención de los profesores que los alumnos se salvaron. «Allí estás equivocado Tsukauchi-kun, los estudiantes también pelearon valientemente», corregía All Might con calma llamando la atención del oficial y la de Izuku que le miró por encima del hombro con una leve sonrisa ante las palabras de su maestro.
Arriesgaron sus vidas y experimentaron una batalla real demasiado pronto sobreviviendo de ella, prosiguió hablando el rubio con una mirada firme mientras pensaba en los esfuerzos de sus estudiantes para afrontar el peligro que presentaban verdaderos villanos y aún así salir vivos. Aprenderán del temor del mundo de los adultos, eso es algo que nunca experimentaron los de primer año, continuó Olmig con una sonrisa orgullosa mientras que miraba a su discípulo peliverde que estaba conmovido ante las honestas palabras de su maestro. Luego el peliverde se volteó a ver Tsukauchi con una leve sonrisa y con la mano izquierda en un bolsillo. Esos villanos hicieron algo estúpido, mis compañeros son fuertes y se volverán grandes héroes, estoy seguro de eso, declaró Izuku con una mirada decidida y segura de las palabras que estaba diciendo mientras que volvía su mano derecha en un puño lleno de convicción que hizo que Rekobe Rigel, Tsukauchi y Olmig sonrieran. Así como lo dijo el joven Midoriya, serán grandes héroes que protegerán a la sociedad, eso es inevitable, apoyó el símbolo de la paz a su sucesor con una sonrisa orgullosa mientras que Tsukauchi ya sentía coincidiendo con las palabras dichas por el dúo profesor-estudiante. Luego de eso se formó un cómodo silencio donde la luz del atardecer entraba por la ventana de la enfermería. Después Izuku tomando valor soltó un suspiro llamando la atención de los tres adultos presentes. Rekobe Rigel, tengo que hablar de algo importante con Olmig, ¿puede por favor darnos un momento? Pedía Izuku con educación y cordialidad a la señora de edad avanzada que al escuchar el tono del joven pensó que sería un asunto privado, por lo que solo asintió para luego retirarse de la habitación. Luego el peliverde le dirigió una mirada seria a Tsukauchi llamando la atención de este que estaba intrigado ante la repentina seriedad del muchacho trajeado. Disculpe mi prudencia, pero todo lo que diga tiene que quedarse entre nosotros, dijo Izuku con una expresión seria al detective, intrigando a Olmig que no entendía el comportamiento de su alumno. No te preocupes, mis labios están sellados, dijo Tsukauchi con la misma seriedad del muchacho para sentirle con calma y guardar su libreta de notas. ¿Qué sucede, joven Midoriya? Preguntó Olmig con intriga y curiosidad por lo que tenía que decir su sucesor peliverde que le volteó a mirar con más calma. Tengo que explicarte muchas cosas que antes no te he dicho, es sobre All for One y One for All, respondía Izuku con una mirada algo afligida y pensativa mientras se llevaba el puño derecho al pecho causando que Olmig te ensanchara los ojos un poco. Está bien, dime, accedió Olmig mostrándose serio y calmado para escuchar lo que su alumno tenía que decirle. Luego los siguientes minutos Izuku le explicó a Olmig y Tsukauchi todas las cosas que le sucedían desde que obtuvo el All for One sin dejar algún detalle por fuera. Cada palabra fue contada de la manera más clara posible, incluyendo las cosas vistas en sus pesadillas, que eran recuerdos de la vida de All for One y el conflicto psicológico que sufría hasta haber encarado a All for One en su mente con apoyo de One for All. Y la verdad fue gracias a los usuarios de One for All que pude encarar a All for One, concluía Izuku con su extensa explicación mientras que miraba a su maestro que parecía estar impresionado al igual que Tsukauchi que parecía estar pensativo ante todo lo oído. Es impresionante lo que te sucedió, joven Midoriya, comenzó a decir Olmig tranquilizando sus pensamientos y tratando de asimilar que su alumno haya podido hablar con el primer usuario, con su maestra y también con él mismo de joven. Sinceramente eso que cuentas nunca me sucedió, si acaso pude ver unas pocas cosas cuando era joven, según mi maestra esos son vestigios del One for All, decía el símbolo de la paz con cierta expresión pensativa y analítica mientras que con su mano saludable se tomaba del mentón viendo a Izuku. ¿Entonces usted y ella lograron ver algo parecido? Preguntó Izuku con intriga al rubio dado que albergaba algo de esperanza de que su maestro también haya experimentado algo remotamente parecido. No a tu nivel, la voluntad y el espíritu de los usuarios de One for All pudieron haber quedado grabados en el Kirk y te ayudaron, fueron los vestigios de este Kirk, respondía Olmig con calma mirado a su alumno que tan solo agachó la mirada algo decaído. Luego el peliverde se observó su brazo izquierdo con una mirada afligida pensando en que esos vestigios de One for All fueron la razón por la cual pudo encarar a All for One, ese desgraciado que se aprovechó de su momento más vulnerable para tratar de tomar su cuerpo. Si te preocupa All for One no tienes por qué, eres un joven fuerte y tienes la capacidad para oponerte a él, decía Olmig con una amable sonrisa reconfortante como si pudiera presentir la preocupación de su alumno, causando que el peliverde tratara de forzar una sonrisa pero simplemente su ánimo no daba para eso.
Gracias sensei, pero no entiendo por qué sigue vivo en mí, puedo sentirlo aún tratando de hacer algo conmigo, decía Izuku con la mirada perdida y apretando los puños enojado dado que ahora sabía que el bastardo que mató a su madre estaba por decirlo de alguna manera vivo, y no solo eso, sino que buscaba apoderarse de su cuerpo. Él era un hombre que ha vivido más de 100 años, tiene que haber tenido un plan para darte su Kirk, comentaba el rubio con algo de seriedad, viendo a su alumno pensando en que All for One debió haber tenido un objetivo claro para darle su Kirk al peliverde. De cualquier manera el símbolo de la paz suavizó su expresión y le sonrió de manera reconfortante a su alumno mientras le extendía un puño captando la atención del peliverde. Pero sea cual sea no contaba con que tú serías un muchacho con el corazón de un héroe, al final cuentas conmigo para tratar lo que sea, dijo Olmig con una gran sonrisa llena de confianza y alegría esperando que su alumno le chocara el puño como siempre acostumbraban. Izuku dejó escapar una lágrima traicionera que se limpió con un brazo para después sonreírle con alegría renovada a su maestro, aquel con el que podía contar dado que le escuchó de principio a fin sin mostrar ni una pizca de miedo hacia él, de verdad que si pudiera considerar a alguien como un padre sería a su mentor. Gracias sensei, gracias por todo, agradecía Izuku con aquella sonrisa cargada de distintos sentimientos mientras que extendía su puño y lo chocaba con el de Olmig que se vio alegre de que su alumno se animara. Ahora la luz del atardecer golpeaba los rostros de ambos que tenían sus sonrisas fijas en el otro mientras que sus puños seguían unidos, una verdadera relación paternal y de confianza entre el mentor rubio y el discípulo peliverde. No hay nada que agradecerme a mí, tú me has salvado, dijo Olmig con amabilidad y gentileza, viendo a su alumno mientras que ambos recogían sus puños sin quitar sus sonrisas. No te preocupes Midoriya, no diré nada a nadie, pero eso ahora explica por qué All for One no ha mostrado señales por casi 2 años, comentaba Tsukauchi con una leve sonrisa captando la atención del peliverde que le asintió con serenidad. Vete a clases para estar con tus compañeros, me quedaré aquí con Tsukauchi-kun, ordenaba Olmig al peliverde con una sonrisa calmada recibiendo un asentimiento de Izuku que ya parecía recuperado de sus preocupaciones. Ok, nos vemos sensei, se despedía Izuku con una sonrisa de su maestro para después abrir la puerta de la enfermería y salir de esta dejando al símbolo de la paz y al policía allí solos observando la puerta por donde salió. Elegiste a un buen muchacho para heredar One for All, nadie aguantaría las cosas que ha vivido y visto, comentaba Tsukauchi con una sonrisa alegre mientras que se giraba para ver a Olmig, que seguía con su mirada en la puerta por donde salió su preciado discípulo. Es un joven único, es especial aún sin esos quirks para mí ya es un héroe, contestaba Olmig con mucho orgullo por haber conocido al joven peliverde que desde que lo conoció había mostrado señales de ser un gran héroe. Sin lugar a dudas ese muchacho era como un hijo para él y aun si este no hubiera tenido ningún Kirk, le hubiera dado el One for All sabiendo en que se convertiría un grandioso héroe que salve a las personas. En los pasillos de Yuei. Ahora estamos con Izuku que estaba caminando por los pasillos de Yuei luego de quitarse su traje de héroe para ponerse el de la academia. Ahora llevaba las manos en sus bolsillos y estaba algo encorvado mientras que tenía una leve sonrisa dibujada en su rostro. Ya había revelado todo secreto que ocultaba y sabía perfectamente que podía contar con Olmig para apoyarlo en su lucha interna contra All for One. Sin duda que había sido un largo día que a pesar de los inconvenientes le habían traído cosas buenas. ¡Ey Midoriya! Exclamó Mirio con una gran sonrisa y una mano en alto mientras que llamaba desde atrás al peliverde, el cual al escuchar a su senpai se dispuso a comenzar a girarse para saludarle. Oh, hola Mirio-sen. Uf. Estaba saludando Izuku con una leve sonrisa al rubio pero antes es interrumpido por Nejire que llega rápidamente hasta él para apresarlo en un abrazo, sacándole por un segundo el aire al peliverde. Me alegra que estés bien. Decía Nejire con una gran sonrisa y los ojos cerrados mientras que se aferraba al peliverde con fuerza y alivio de que al final sus repercusiones no lo hayan mantenido en la enfermería. Izuku por su parte parecía algo sorprendido por la acción de su amiga peliazul mientras que Mirio y Tamaki se estaban acercando a él. Nejire-senpai. Está apretándome un poco, decía Izuku con un tenue sonrojo en sus mejillas y una sonrisa algo nerviosa mientras que sentía como los pechos de su senpai se estaban pegando demasiado a su torso, lo cual es peligroso para un adolescente como lo es el que sabía las maravillas que podían hacer no podía mirar con lujuria a su amiga. Estuviste increíble en Usk, en verdad le diste una paliza a ese monstruo.
exclamaba Mirio con mucho entusiasmo mientras llegaba al lado del peliverde y Tamaki levantaba una mano con timidez y una leve sonrisa saludando a Izuku. Gracias Mirio-senpai, pero sin vuestra ayuda no habríamos ganado, gracias por auxiliarnos, agradecía el peliverde con una leve sonrisa agradecida mientras que por puro instinto rodeaba con sus brazos a Nejire que seguía abrazando su torso con una sonrisa aliviada y alegre. Cuando Nejire nos avisó, nos decidimos por ir ya que estábamos cerca, decía Tamaki con una leve sonrisa viendo al peliverde que le asintió en respuesta. Luego Nejire despegó un poco su cabeza para levantar su mirada hacia el peliverde que bajó su vista hacia ella para verla y ver esos hermosos ojos azules que hicieron que su pulso se comenzara a acelerar. Ya sabes que tienes que cumplir tu promesa Izuku-kun, exclamaba Nejire con una amplia y deslumbrante sonrisa llena de felicidad mientras que ladeaba su cabeza hacia un lado causando que el peliverde se enterneciera ante lo linda que llegaba a ser su senpai. Lo sé, una malteada de mora azul, ¿verdad? Dijo Izuku con una sonrisa amable y calmada viendo a la peliazul que le soltó del abrazo manteniendo su expresión de felicidad. Es una cita, dijo Nejire con las mejillas un poco rojas sin quitar su hermosa sonrisa causando que por unos momentos el corazón del peliverde saltara de su lugar y que Mirio y Tamaki soltaran exclamaciones de sorpresa. ¿Qué? Preguntaba un alterado y confundido Izuku con los ojos algo ensanchados, perdiendo la compostura mientras que sus mejillas se sonrojaban otro tanto. Pensaba que había oído mal lo que acababa de decir su senpai, no podía ser, era inaudito que alguien como él llegara a tener una cita con ella, seguramente solo sería una salida de amigos como de costumbre, sí, seguramente era eso, pero vaya que quería que fuera una cita de verdad. Y solo llámame Nejire, Izuku-kun, agregó Nejire con una linda sonrisa feliz mientras que tocaba el pecho de Izuku con un dedo índice. Está bien, aceptó Izuku con una leve sonrisa ante la petición de su amiga, la verdad no tenía problemas en llamarla así pero que fuera tan repentina su petición le resultaba extraño. Primero un abrazo, luego una cita y después que la llame por su nombre, vaya que Nejire era única y eso le agradaba a él. Luego de esto Nejire le dedicó una última sonrisa al peliverde para luego irse dando saltitos por donde vino mientras liberaba pequeñas corrientes de aire de manera inconsciente. Continuó dando saltitos llenos de emoción hasta doblar en un pasillo perdiéndose de la vista de los tres chicos que se habían quedado en silencio. Vaya, esto sucedió más rápido de lo que creía, dijo Mirio con una sonrisa algo nerviosa mientras se rascaba la cabeza pensando en que perdió una apuesta con Tamaki que a su lado solo tenía una leve sonrisa dado que habían apostado por quien de Nejire Izuku le pediría una cita primero al otro, claro que fue él quien propuso la apuesta pero al final terminó perdiendo. ¿A qué se refiere Mirio-senpai? Preguntó Izuku intrigado ante el comentario del rubio, el cual se mostró más nervioso sin saber qué responder para zafarse de decir que apostaron con respecto a la relación entre él y Nejire, pues aunque fuera evidente que había cierta atracción, parecía que el peliverde no se había dado cuenta de eso, o puede que sí pero disimulaba. No es nada, será mejor que nosotros volvamos con el director, decía Tamaki con timidez y un poco de nervios mientras que comenzaba a caminar junto con Mirio en la dirección por la que se fue Nejire. Está bien, nos vemos y gracias de nuevo, se despedía Izuku aún agradecido con sus senpais que habían sido de gran ayuda en Ushg. Cuando quieras Midoriya, respondió Mirio con una gran sonrisa mientras que continuaba caminando junto con Tamaki para luego doblar en la misma esquina que Nejire. Bueno, ahora queda anotado una cita con Nejire, pensaba el peliverde con una sonrisa calmada mientras que reanudaba su marcha en dirección a su salón y anotaba en un lugar de su mente su compromiso con la peliazul que provocaba en él varias sensaciones, algo que también hacían Momo, Uraraka y Toga cuando hablaban con ellas. En la clase 1A, ahora nuestro peliverde estaba parado justamente al frente de las grandes puertas que daban al interior de la clase 1A. Estaba con una mirada pensativa viendo las puertas, mientras que tenía sus manos dentro de los bolsillos de su uniforme, pensando en las reacciones de sus amigos al verle. ¿Qué decirles si comenzaban a distanciarse de él por mostrarse tan salvaje y furioso cuando atacaba a los villanos o cuando le dio su merecido a Shigaraki? No sabía cómo afrontarlos si llegaban a alejarse de él por verse intimidados, normalmente le daría igual pero en los recientes días los había considerado cercanos a él y le resultaba doloroso el pensar que se quedaría solo de nuevo.
Pero el verdadero choque vino cuando se le pasó por la cabeza el pensamiento de que Momo y Uraraka le tuvieran miedo y se alejaran de él. Claro que Toga no le temería, pero si quería que ella tuviera más amigos, pues entonces tendría que tomar distancia de ella para que se le acercaran. Era doloroso tener amigos con esa cantidad de poder que tiene. Ahora varias preocupaciones que antes no tenía le estaban carcomiendo la mente. Antes solo era él solo, luego llegó All Might y luego Toga, y en ese momento estaba bien. Luego llegó Ayue y conoció a Uraraka, Momo y Lida, que se habían vuelto muy cercanos a él, mientras que al resto los consideraba como buenos compañeros y a Kacchan como un rival. Ahora tenía un nudo en el estómago, pensando en que lo peor que podía pasarle era perder a sus amigos y sobre todo a esas tres chicas que le hacían sentir extraño, al igual que Nejire. El pensar que no podría hablar con ellas como antes era una tortura que no podía aguantar, por lo que solo suspiró sacando sus preocupaciones y enfriando su mente como estaba acostumbrado. De cualquier manera los protegeré a todos con todo mi ser, pensó Izuku con un rostro decidido y tranquilo, viendo la puerta, dispuesto a aceptar lo que venga. Aunque ellos le temieran y se alejaran, él seguiría considerándolos importantes y los protegería con todas sus fuerzas. Por lo menos Toga, Nejire, Mirio y Tamaki estaban bien con él a pesar de ver de lo que es capaz. Luego Izuku se acercó a la entrada para abrir la puerta y dar un paso dentro de su salón de clases con un porte tranquilo usual en él. Y entonces allí fue cuando le atacó con sus potentes golpes, con una bola gigante de fuego negro y una gran estaca de hielo. Exclamaba Kirishima con emoción sobre una de las mesas al lado de Mineta mientras movía sus manos en el aire tratando de explicarse mejor ante sus compañeros que se encontraban a su alrededor. Después ambos se encontraron en un golpe donde Midoriya lo mandó a volar, agregó Todoroki con completa calma desde su asiento mientras observaba a todo el grupo que estaba hasta el momento oyendo las cosas que decía Kirishima y Mineta con respecto a lo que sucedió en Usopp. Entonces ese temblor que sentí fue por ese impacto, comentó Ojiro con asombro en su cara mientras que recordaba haber sentido un fuerte temblor en la zona de incendios. ¿Midoriya?, preguntó Todoroki al percatarse de la presencia del presidente de la clase que estaba parado en la entrada viéndolos a todos. Estas palabras causaron que todos voltearan a ver al peliverde, pero más concretamente que tres chicas se dejaran llevar por sus emociones. Izuku-kun, exclamaron Toga y Momo al mismo tiempo con sonrisas aliviadas al momento en que ambas se lanzaron con los brazos abiertos para apresar al peliverde en un abrazo. Deku-kun, exclamó Ochako al mismo tiempo que las otras dos al momento en que también se lanzó a abrazar al alto peliverde que le tenía preocupada sin importar la certeza de que estaba bien. Uf, dijo el peliverde dejando salir algo de aire ante el repentino y fuerte abrazo cargado de amor de las tres chicas que le abrazaban su torso y causaron que él diera unos pasos para atrás tratando de no caer. Dios, ¿qué les sucede aquí?, estaba por declarar Izuku con algo de molestia al ver hacia abajo a las chicas que compartían su torso, pero se quedó estático al ver a las miradas de la rubia, la castaña y la pelinegra que mostraban señales de felicidad y angustia por el bienestar de él. ¿Saben que sírvanse?, dijo él con una leve sonrisa amable y feliz, consintiendo el abrazo grupal de sus tres amigas que le sonrieron para continuar abrazándole mientras que el resto les miraban con algunas sonrisas. Claro que Mineta se estaba pegando la cabeza contra el suelo por la envidia mientras que Bakugou mascullaba insultos desde su asiento. Luego de que las tres chicas se calmaran, le liberaron del abrazo para darle su espacio para hablarle a los demás que parecían verle expectantes ante lo que tenía que decir. Él tan solo suspiró con tranquilidad y una leve sonrisa para dirigirles la palabra. Lamento haberlos preocupado, espero que todos estén bien, decía Izuku con una leve sonrisa entre apenada por preocuparlos y aliviada de ver que todos están bien por lo que parece. No tenía más que decir que eso y no se esperaron los comentarios de los demás. Estuviste asombroso, Midoriya. Le diste una paliza a ese monstruo, exclamó Kirishima con emoción y alegría en lo que se acercaba al peliverde para darle una palmada amigable en la espalda. Fue un gran despliegue de poder el que diste, comentó Shouji con serenidad y cruzado de brazos viendo al presidente de la clase. Te lo juro que pienso que eres un monstruo demasiado temerario, decía Zero con una sonrisa alegre mientras que le daba un pulgar en alto al peliverde. Yo pienso que eres el prota de algún shonen, comentaba Kaminari con una sonrisa emocionada de lado y las manos detrás de su cabeza mientras observaba a Izuku, que parecía apenas asimilar los variados comentarios de todos sus compañeros mientras que Lida también se acercaba a facilitarle por su victoria.
Me alegra que estés bien Midoriya-kun, Jero, decía Tsuyu con una leve sonrisa, viendo al peliverde que le asintió con una expresión calmada y una leve sonrisa. No dejaré que te vuelvas a robar toda la atención de Deku. Yo mismo te aplastaré, exclamó Bakugou con furia desde su asiento mientras creaba algunas pequeñas explosiones de las palmas de sus manos. Es bueno ver que están bien, dijo Izuku con una pequeña sonrisa genuinamente feliz, mirándolos a todos mientras que Toga, Uraraka y Momo le observaban aliviadas de que se encontrara bien el peliverde que tenía una extraña y fuerte influencia en ellas. Más tarde en el local Paradise, las clases una vez finalizaron todos salieron de la academia en dirección a sus casas menos el grupo de Izuku, que por una pequeña propuesta del peliverde para ir a comer todos aceptaron a ir con él y Toga que utilizaban la excusa de somos vecinos y nos dirigimos a la misma calle. Ahora estaba el peliverde acompañado de Toga, Lida, Uraraka y Momo en el local Paradise sentados en una mesa donde Izuku estaba en medio y a sus lados estaba Toga y Uraraka y después Lida y Momo mientras todos esperaban sus comidas y hablaban con calma y naturalidad. Entonces aquí vienes en ocasiones Midoriya, pienso que es muy limpio y ordenado este establecimiento, comentaba Lida con una leve sonrisa viendo el ordenado y mantenido recinto que estaba perfectamente cuidado y guardaba cierta aura de calma y paz. Que el gerente no te oiga decir eso, sino después se pone presuntuoso, decía Izuku con una mano al lado de su sonrisa divertida de manera disimulada, dirigiéndole al palabra a su amigo de lentes. El encargado era de aquellos que una vez los felicitas por algo, te lo echan en cara con su ego algo subido. Entonces viniste más veces sin mí. Eso está mal Izuku-kun, dijo Toga con algo de molestia, viendo al peliverde en un puchero dado que hubiera querido haber venido nuevamente con Izuku, después de todo la comida era buena y podría hablar con él a solas y no quedarse sola en casa. Aunque seas su amiga de la infancia, no significa que deba llevarte a todos lados, comentó Momo con una mirada serena y porte tranquilo mientras que internamente se veía algo irritada dado que al menos Toga había podido estar con el peliverde y hablar con él durante mucho tiempo considerando que eran vecinos. Cierto, pero aún así me hubiera gustado venir con él, se corregía Toga con una sonrisita un poco nerviosa y se rascaba la cabeza mientras pensaba en que debía mantener esa fachada de ser amigos de la infancia y de ser vecinos para no levantar sospechas de que viven juntos. Pues aquí estamos Toga-chan, después del largo día que tuvimos está bien comer un poco, comentó Uraraka con una linda y feliz sonrisa viendo a la rubia que le asintió coincidiendo con ella. Luego en la boca de ambas se comenzó a ver un hilillo de saliva imaginándose los platillos que comerían hasta llenarse. ¿Seguros que no deberían estar con sus familias explicándoles lo que pasó?, preguntó Izuku con una leve sonrisa serena viendo a sus tres amigos que habían venido directamente con él sin siquiera avisar a sus padres. Toga por su parte asintió concordando con él pensando en que debían de pedir permiso primero. Mi familia no está en casa hoy, respondió Lida de manera directa y con una mirada seria como es usual en él. Mis padres están trabajando, respondía Uraraka con una sonrisa algo nerviosa, rascándose la cabeza recordando que sus padres se esforzaban trabajando hasta tarde. Los míos están ocupándose de gestionar varios negocios, dijo Momo con los ojos cerrados y calmada recordando que sus padres bien podían estar en alguna cena importante con funcionarios públicos o en un viaje de negocios. ¿Y tú Midoriya? ¿No deberías contarle a tus padres?, preguntó Lida con algo de intriga en su mirada mientras que observaba al peliverde tocándolo en una fibra sensible que hizo que ensanchara los ojos un poco para luego bajar su cabeza con una sonrisa algo afectada intrigando al pelinegro, a Uraraka y a Momo por su cambio de ánimo. ¿Qué les parece si dejamos de hablar de eso y mejor jugamos algo?, proponía Toga con una sonrisa nerviosa mirando a sus amigos tratando de cambiar de tema dado que sabía que para Izuku y para ella era un asunto complicado hablar sobre la familia, pero luego sintió como una mano del peliverde tocaba su hombro con calma. Déjalo Toga, es mejor que se los diga, dijo Izuku con una sonrisa suave y algo triste mirando a su amiga rubia que no quería que él se forzara a eso, pero ella resignada tan solo agachó la cabeza con tristeza dejándolo hablar, si pensaba que estaba bien decirles pues le apoyaría. ¿Decirnos qué, Izuku-kun?, preguntó Momo con la intriga carcomiéndole la mente dado que los gestos y ánimos de ambos parecen haber decaído una vez mencionaron a los padres de Izuku, ahora la pelinegra solo deseaba que no les haya pasado nada malo. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años y mi madre fue asesinada por un villano hace casi 2 años,
respondió Izuku con una pequeña sonrisa mientras observaba la mesa en la que estaban sentados, causando que Momo, Ochako y Lida ensancharan los ojos ante la impactante revelación. No teníamos ni idea, decía Momo con algo de pena mientras que se sentía triste por el peliverde. Ahora solo pensaba que era una tragedia que alguien tan bueno como él no tuviera el cariño que da una madre ni la confianza de un padre. Con que a eso se refería Aizawa-sensei, lo lamento, dijo Lida con una mirada arrepentida y apenada por haberle preguntado a su amigo sobre un tema tan doloroso y delicado como es el hecho de que sus padres hayan muerto mientras se acomodaba los lentes agachando la cabeza. Lamento tu pérdida, Deku-kun, dijo Uraraka con pena y tristeza en su expresión mientras se encogía de hombros sabiendo que el peliverde debe de estar afectado por ese tema. Ella no se imaginaba cómo sería su vida sin sus padres que tanto quería. No se preocupen, eso ya pasó hace tiempo, además que yo fui quien inició el tema, decía Izuku con una sonrisa forzada buscando animar a sus amigos que no tenían culpa de nada, después de todo fue él quien no les había dicho antes. Toga a su lado solo se encogió de hombros con pena por su amigo, que detrás de su sonrisa ocultaba un gran pesar que solo ella conocía, dado que día a día utilizaba el mismo Kirk que el asesino de su madre como un perpetuo recordatorio de aquel suceso. Luego de eso se formó un silencio algo incómodo dado que ninguno se atrevía a hablar y el peliverde no sabía cómo cambiar ese ambiente tan depresivo que se había formado por su culpa. Pero para su suerte un gerente muy amigable estaba viendo todo esto y estaba dispuesto a ayudarle. Oye chico, recuérdale a tu amiga Peliazul que tiene reservada una malteada, dijo el gerente con una sonrisa de lado mientras limpiaba un vaso de vidrio con una toalla blanca mientras que los pedidos de todos estaban terminando de cocinarse en la cocina. ¿A quién se refiere Izuku-kun?, preguntó Toga con intriga mientras areaba la cabeza hacia un lado viendo a Izuku. Claro que los demás también se intrigaron, pero sobre todo Uraraka y Momo que afilaron sus miradas. Nejire, nos hemos encontrado aquí varias veces para hablar, respondió Izuku con una alegre y feliz sonrisa agradeciéndole mentalmente al gerente que había cambiado exitosamente el ambiente depresivo, pero antes de que se diera cuenta sentía un ambiente más tenso. Luego Izuku observa que sus tres amigas le miraban con unas miradas algo intimidantes y con sonrisas inocentes que no darían tanto miedo si no estuvieran liberando una sensación de peligro y muerte de sus cuerpos. ¿Es que ellas habían aprendido a usar Fear Alpha? ¿O será que se pusieron así por la mención de Nejire? Aunque la primera no tuviera sentido, la segunda no era probable, después de todo ellas no tenían nada contra su senpai, ¿verdad? Creo que mejor me voy a la cocina a por su comida, dijo el gerente con una gota de sudor en la sien y una sonrisa nerviosa al momento de dejar al peliverde a su suerte en lo que buscaba la comida. Al final solo causó que los celos de las tres chicas salieran a la luz. No sé si es mi imaginación, pero creo que lo mejor sería si cambiamos de tema, comentaba Lida con algo de tranquilidad en su porte mientras que comenzaba a sudar un poco por la tensión que era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Gracias Lida-kun, agradeció Izuku con una leve sonrisa tratando de ignorar esas auras asesinas dirigidas hacia él, o más concretamente a la Peliazul que en estos momentos estaba en su casa tarareando una canción esperando con ansias su cita con el peliverde. ¿Cómo son los tres grandes?, preguntó Lida calmándose mientras se acomodaba los lentes teniendo intriga por la personalidad y actitud de los tres estudiantes más fuertes según muchos. Son muy amigables, Mirio-senpai es extrovertido y gracioso y es fácil hablar. Tamaki-senpai una vez se acostumbra, respondía Izuku con serenidad y con mano en su cuello recordando las varias conversaciones que había tenido con sus amigables senpais. Las conversaciones de héroes con Mirio y algunas conversaciones de comida y libros con Tamaki eran muy entretenidas para él. ¿Y Nejire-senpai?, preguntó Uraraka con una vena en su frente mientras miraba de manera inocente al peliverde causando que éste tragara saliva por un momento para disponerse a responder con sinceridad. Ella es muy divertida, amigable y muy curiosa, además de que su Kirk se parece mucho a Pulse. Nunca nos quedamos sin algo de qué hablar, respondió el peliverde con relativa calma tratando de mantener la compostura ante esa sensación de peligro que poco a poco se fue reduciendo hasta que las tres chicas suspiraron cansadas. De todos modos comamos para irnos a nuestras casas, después de todo estoy un poco agotado, dijo Izuku con una leve sonrisa mirando a sus amigos recibiendo unos sentimientos de todos. Opino lo mismo, este día fue muy intenso y agotador, comentaba Momo con los ojos cerrados y con cansancio dado que no tenía por qué molestarse con su senpai.
Después de todo solo parecía guardar una buena amistad con Izuku, por lo cual aún le daba una oportunidad a ella. Claro que este pensamiento solo causó que la pelinegra se sonrojara al darse cuenta de lo que estaba pensando y al parecer Uraraka y Toga habían tenido el mismo pensamiento que ella dado que las tres al mismo tiempo se despejaron las mentes con unas palmaditas en las mejillas. ¿Qué le sucede a ustedes tres? ¿Están enfermas? Preguntaba Lida con seriedad y preocupación por sus compañeras y amigas que se golpearon las mejillas sonrojadas al mismo tiempo intrigándole. Las tres chicas le vieron incrédulas por unos momentos para luego soltar algunas risitas divertidas ante la innecesaria preocupación del pelinegro de lentes que tan solo ladeó la cabeza confundido. Izuku los observó a los cuatro con una sonrisa genuinamente feliz y alegre. Lida pedía una explicación con su usual seriedad y movimientos robóticos, causando que Toga y Uraraka rieran aún más, mientras que Momo se tapaba la boca divertida ante las contagiosas risas de sus amigas. De verdad me alegro de que estén bien, declaró Izuku con una amable y feliz sonrisa cargada de felicidad que captó la atención de sus cuatro amigos que le miraron igual de felices mientras que Toga y Uraraka se limpiaban algunas lágrimas de la risa. Es gracioso que digas eso cuando eres el que más se arriesgó, Deku-kun, dijo Uraraka con una sonrisa divertida y linda, buscando también hacer reír al peliverde que en muy pocas ocasiones lo hacía. Eres un presidente muy imprudente, ¿lo sabías? Comentó Lida con una leve sonrisa, viendo a Izuku que a pesar de ser el presidente de la clase hacía cosas nada propias de uno, como por ejemplo hacer que casi toda la clase se preocupara por él cuando generalmente es al revés. Supongo que es cierto, jeje, contestaba Izuku con una sonrisa algo nerviosa, rascándose la cabeza para luego dejar escapar unas pocas risas ante los comentarios que estaban haciéndole sus amigos. Luego de eso la comida llegó y todos hablaron de distintos temas entre algunas risas de Toga y Uraraka, además de algunos regaños de Lida que se mostraba muy respetuoso con el gerente y no quería que las risas le molestaran. Fue una cena divertida de amigos y una vez todos terminaron de comer, se retiraron cada uno para sus casas luego de despedirse en la estación de trenes. Después Toga e Izuku estuvieron hablando todo el camino de regreso donde el peliverde tenía que aguantar algunos regaños de Toga por sobreexigirse y algún que otro comentario halagándole que parecía avergonzar un poco al peliverde que desviaba la mirada indiferente pero con un leve sonrojo que le sacaba algunas risas a la rubia. Esa noche había sido diferente de las últimas que tuvo en los casi 2 años que lleva con All for One, no hubo alguna clase de pesadilla ni recuerdo de All for One y tan solo durmió como un bebé acobijado en una cálida y protectora luz en sus sueños. Algo se había cambiado dentro de él y las cosas no serían igual a como eran antes, el cambio dentro y fuera de él era constante y todo al final conllevaría a su brillante futuro como héroe. Después de todo, esta es la historia de cómo Izuku Midoriya conocido como Entity se volvió el héroe más grande de la historia, siendo el salvador del inocente y el verdugo de los villanos. Claro que aún sucederían más acontecimientos que llevarían hasta ese punto pero hasta entonces el peliverde podía decir con seguridad que sería un nuevo comienzo en su vida al lado de sus amigos y mentor en Yuei. Fin del capítulo.